El científico Jan Purkinje hace un experimento usando sus manos para entrecortar la luz del sol rápidamente. Es el año 1819. Dice ver hermosas formas regulares que al principio son difíciles de ver, pero que poco a poco se vuelven más definidas, más complejas y llenan todo el campo visual. Se dice que la mejor máquina es la que se puede construir uno mismo. En un comienzo se usaban solo en los laboratorios para estudiar las alucinaciones que produce la luz intermitente. Esta luz parpadea a la velocidad de las ondas alfa del cerebro, presentes cuando uno se relaja, y las personas empiezan a ver franjas, como arcoíris. Por abajo, por ejemplo, ahora estoy viendo azul celeste, verde, marrón, violeta, negro. Y ahora se ha metido el azul, onda de azul. Es como que fuera una enorme mancha de aceite en la que se están haciendo muchos dibujos al mismo tiempo, que se conectan, se deshacen, se vuelven a formar, y una parte se pierde, como todo forma parte de otro dibujo. Una espiral negra con unos bordes rojos y una especie de triángulos como que se ampliaban y salía otro más, o sea, se hacía grande y al mismo tiempo cuando crecía otro y otro así proyectándose, pum, pum. Estos patrones, a menudo multicolores, se han denominado fenómenos entópticos en oftalmología, fosfenos en psicología y alucinaciones en psiquiatría. El artista Brion Gysin decía que eran una obra de arte en sí mismos, cuando hizo la escultura cinética Dream Machine, de la que luego publicó sus instrucciones para que más personas pudieran realizarla. Y ahora estoy viendo verde sobre azul. Se parecen a como un gran espiral. Ahora sí, figuras geométricas. Parece como el fondo de un pozo. Círculos. Un óvalo. Ah, sí, se revé la figura del mandala también, apareció. Y lo que me parece muy interesante es que de todas estas formas, en las puntas, hay como unos puntitos. Unos puntos que se unen. Veo puntos, entonces alguna vez coge una forma de un ojo, una pupila un poco curiosa. Hay unos círculos grandes que se forman como unos ojos. Se queda todo negro y algunos ojos. Como un ojo que gira. Como así como de reptil o de serpiente. Hay muchos puntos, veo bacterias, microbios, microorganismos que van bailando, van danzando. William Burroughs escribe en 1960: yo sugeriría que se creen academias en las que los jóvenes aprendan a colocarse realmente, colocados como lo está el maestro Zen cuando su flecha da en el blanco en la oscuridad, colocados como lo está el maestro de karate cuando rompe un ladrillo con su puño, colocados, ingrávidos, en el espacio. Me da la sensación como de estar en el espacio, pero alguna vez como que veo algo que me parece que es como nítido, muy instantáneamente, pero no llego a saber qué es. Es como un espacio. Pero es un espacio como interior y pequeño. O sea, no tiene... Bueno, tiene amplitud. Es como amplio, infinito, pero al mismo tiempo es chico. Los estudiantes recibirían un curso básico de entrenamiento en la disciplina no química del yoga, el karate, la aislación sensorial prolongada, las luces estroboscópicas y el uso constante de grabadoras para romper las líneas de asociación verbal. Como un túnel. Pero sin cuerpo. Una especie de paisaje verde. Verde. Es más celeste. No, como si fuese un amarillo fluo, pero que... Una luz roja. Y ahora rojo. Haces de color. Todo se puso rojo. Del rojo sale el azul, el verde, el violeta. Muy brillantes. Magenta, que es medio violeta. Es como un color nuevo. Como un remolino. Me ha parecido ver como las ruedas de una bicicleta. Nada como que flota, está todo unido, todo es parte como de un mismo dibujo. El sociólogo argentino Néstor Perlonghi dice que para la Iglesia Católica el éxtasis es marginal. No es que lo rechace, pero no le gusta. Ya en la época de Santa Teresa o de San Juan, el éxtasis era muy problemático, porque siempre se sospechaba un contenido diabólico en esas visiones. Bueno, he visto una cara al principio. Una especie de ojo, bueno, como que se te acerca.
como una mirada un poco de terror, un ojo ahí. Pero a la vez es abstracta, es como una cara, como un reflejo que no puedo controlar de querer asociarlo a algo, como da una seguridad, pensar como esto es un triángulo, esto es un círculo. Y cuando lo pienso lo veo. Es como un arco iris. Arco iris. Sol, ¿no? O sea, como de un astro, de una estrella. Se forma una estrella. Como si fuera el anillo de Saturno. Columnas de fuego, ¿no? Figuras similares a fosfenos aparecen en dibujos rupestres prehistóricos, en obras de arte popular y otras más sofisticadas de muchas culturas y diferentes épocas, dice Gerald Oster. Tal vez solo falta mirar alrededor. De nuevo un paisaje, mar quizás, cielo, algo abierto. Como cuando se mira el mar desde arriba de una montaña. Y lo que me gusta es que no estoy pensando en mi cabeza, sino que estoy siempre pensando en lo que veo. Entonces de alguna forma me desconecta de mis pensamientos